Ayer Zuckerberg sacudió redes sociales y noticiarios de todo el mundo tras anunciar su nueva política de verificación de datos. ¿Y cuál es la nueva política de verificación de datos de Meta? Pues contraintuitivamente eliminar a los verificadores de datos de Meta. Y espera, porque puede que esto te parezca un escándalo o una maravilla, un atentado contra la verdad o una demostración de que vuelve la libertad de expresión. La caída del último bastión en defensa de la verdad absoluta. O, como dice Wired, que por fin ya se les puede llamar locos a los gaises. Pero quédate un rato y vamos a verlo juntos. Porque hay mucho más aquí de lo que creo que puedes imaginar y de lo que la mayoría de la gente te cuenta. Y si llegas al final del vídeo, que se viene largo, yo te aviso, además de tener una muy buena conversación esta noche, que la tendrás, verás por qué creo que es tan importante entenderlo bien. Pero vamos con un poco de contexto. Desde 2016, tras la primera victoria del ahora o otra vez presidente Donald Trump, Meta incluyó en su equipo unos verificadores de datos oficiales, fact-checkers, organizaciones internacionales de verificadores de noticias que señalaban en la propia plataforma para todos los usuarios la falsedad, veracidad o ambigüedad de cualquier publicación de cualquier usuario o compañía en la plataforma. Tú, yo o la vecina neonazi que todos tenemos al otro lado de la calle. Para otros es la vecina comunista, para otros es la vecina proetarra. Cada uno tiene ahora su nombre del saco individualizado, según sus miedos. PolitiFact, Snopes o factcheck.org, muy buen SEO, por cierto, en Estados Unidos, en Europa Agence Presse France, en Francia, por ejemplo, y en España Neutral y Maldita son algunos de ellos. Desde el principio, esta iniciativa fue recibida con escepticismo desde una minoría no tan silenciosa y con entusiasmo por gran parte de los usuarios, los medios de comunicación y los gobiernos que más tendían a la izquierda. Un poquito más adelante te explico por qué lo recibieron mejor desde algunos sectores de la izquierda. Pero tras años de verificaciones no tan veraces, abusos de poder por parte de gobiernos y de las propias agencias de verificación, y la pésima gestión, entre otras cosas, de la crisis del COVID, el escándalo del ordenador de Hunter Biden y la supuesta interferencia rusa en las elecciones norteamericanas de 2016, su popularidad ha ido cayendo en picado. Y ahora, tras la victoria de Trump y del CTO no oficial de Estados Unidos, Elon Musk, Meta ha decidido prescindir de ellos y replicar el modelo de las Community Notes de X. Más sobre las Community Notes un poquito más adelante para entender mejor lo que son. Y así, de una vez, renunciar a los verificadores oficiales. Y ahora, tras esta larga introducción, vamos a hacer una pequeña pausa para un disclaimer. Primero, y muy importante, ya estás avisada, este vídeo se viene largo, así que guárdalo para más tarde o póntelo en la cinta de correr o mientras friegan los platos. Y segundo, y lo más importante, me aberran profundamente los vídeos sobre noticias recientes, escritos o improvisados, grabados y editados, mucho antes de que dé tiempo siquiera a haber procesado, reflexionado o digerido la noticia de la que hablan. Y más aún cuando vienen empapados de opiniones subjetivas que a pocas personas importan más que a la persona que las tiene y sus 3 colegas con los que comparte cañas en un bar. Hoy voy a saltarme mi propia norma de no hacer ese tipo de vídeos, pero te digo, voy a hacer lo posible por minimizar las opiniones y, de verdad, te lo juro por Arturo, que es que me he pasado hasta las 4 de la mañana documentándome sobre este tema y verificando mis propios datos, sin necesidad de verificadores oficiales, para ser lo más fiel a la verdad posible e intentar evitar mis sesgos y prejuicios para dar algo que creo que es fundamental tras una noticia como esta. Compartir el contexto en el que esto sucede, los motivos por los que creo que se ha tomado esta decisión, que van más allá de la propia compañía, y las consecuencias culturales y tecnopolíticas que la decisión conlleva. Sí, me acabo de inventar tecnopolíticas, pero es que suena a que sé muchísimo del tema. Tú, sígueme la corriente. Haz como si nada. Puedes incluso decirlo esta noche en la cena. Tecnopolíticas. A ver cómo te miran. Bueno, igual no. Empecemos. En el último vídeo en el que sale con su nueva skin de folleti surfero del Street Fighter 2, Zuki ha anunciado que todos los fact-checkers de Meta ya pueden ir poniéndose la etiquetita del Open to Work en LinkedIn y abrirse un InfoJobs porque se los está sacudiendo como el que se quita una chusta candente de un Pedro Gómez. La medida empezará a hacerse efectiva en Norteamérica, lo que significa que las agencias de verificación europeas y el propio gobierno europeo tienen todavía un tiempo de reacción ante esta última sacada del presidente Trump. Porque no lo dudes ni medio segundo. Esto no es solo una decisión de una compañía que quiere cambiar de pronto su política de verificación de datos. Esto es otra maniobra de un gobierno que se está tomando muy en serio lo de hacer América chachi otra vez. Pero no corramos, empecemos por el vídeo de Zuck, ¿vale? Vamos a verlo bien. Zuckerberg empieza el vídeo
con algo que va muy en concordancia con el lema del nuevo presidente de Estados Unidos, y es el de devolver a Facebook a sus verdaderas raíces. So we're gonna get back to our roots. Si os fijáis, él lo que dice es que hace 20 años construyó las redes sociales para poder darle una voz a usuarios y comunidades de todo el mundo, pero que poco a poco esa naturaleza ha ido cambiando debido a unas preocupaciones surgidas principalmente entre gobiernos y medios de comunicación tradicionales, alegando que las redes sociales eran nocivas para las personas y la democracia, y que han ido presionando para que los niveles de censura se hayan ido elevando cada vez más. Y esto lo cito textualmente. Cositas pasaron, mistakes were made. Mark le quita peso a estas supuestas denuncias, diciendo que muchas son claramente políticas, pero que, jolín, también tenemos que ver que es que hay algunas que están mal. Entonces esas las tenemos que seguir verificando, pero que lo haremos de otra manera. Aquí vamos a darle pausa al vídeo para analizar las dos cosas que está haciendo Zuckerberg en este momento. Por un lado, está aprovechando el paso del tiempo, y que nuestra memoria es corta, para decir que estos motivos políticos y estos supuestos perjuicios a la democracia y a la salud mental de Facebook son cosas infundadas, y la mayoría de ellas nada más que acusaciones, pues como él dice, por motivos políticos. Tendencias políticas, en este caso se refiere sobre todo a los demócratas, que les han ido acusando de males mucho mayores de los que realmente han cometido. Y por otro, aprovechándose también de ese paso del tiempo, servir un plato frío de venganza. Voy a empezar por la venganza. Las redes sociales han supuesto para los gobiernos y medios convencionales la peor piedra en el zapato que pudieron imaginar jamás. A los gobiernos porque perdieron el control de la información, de las narrativas y de la propaganda. Todo gobierno quiere construir una narrativa, quiere controlar en la medida de lo posible la información y hace propaganda. Cualquier campaña gubernamental, de alguna manera, es propaganda. No siempre es mala, pero lo es. Y desde el día en el que un Mindundi como yo, con un móvil de 10 pavos y una conexión a internet, se puede poner a compartir sus puntos de vista libremente, sin ningún tipo de control ni presión, y ¿por qué no convertirse en un medio de comunicación, pero sin los costes operativos ni las restricciones que estos tienen? Pues eso genera una situación incómoda entre dos fuerzas, los gobiernos y los medios de comunicación, que hasta ahora, y todos lo sabemos bien, han estado acostumbrados a frotarse la espalda los unos a los otros. Por tanto, es normal, hasta comprensible, que odien a las redes sociales. Pero para los medios de comunicación ha habido un punto de dolor, yo creo que mayor, y es el del perjuicio económico. La cantidad de dinero de publicidad que se ha empezado a ir de los medios a los creadores de contenido y a las propias redes sociales. La publicidad ha ido migrando de unos medios de comunicación con economías insostenibles y audiencias cada vez más pequeñas a creadores de contenido que podían cobrar mucho menos por tener mucho más alcance y en muchos casos ganándose la confianza de los consumidores mucho mejor, atrayendo más su atención y, ¿qué quieres que te diga? En muchos casos siendo más veraces y más fiables. Algo que los medios de comunicación y los gobiernos se empeñan en cuestionar. Y a veces no con tanta razón. Ese dinero de publicidad que han perdido los medios, no te equivoques, es mucho más importante que cualquier daño que puedan hacer las redes sociales a la salud mental o a la democracia en el mundo. Y perdóname que me atreva a decirte esto, pero creo que la mayoría de los dueños de medios de comunicación están más preocupados por el dinero que no entra en sus cuentas bancarias que lo que le puede hacer Instagram a los adolescentes con granos. Y además es que por mucho que se empeñen en acusar a las redes sociales y los creadores de contenido de generar desinformación y misinformation, ellos lo han hecho en muchos casos igual y hasta peor. Pero eso lo vamos a ver después. Antes vamos a darle una de arena a Zu. Cuando dice que en 2016 se introdujeron fact-checkers por motivos políticos, así como quitándole importancia, tal vez se refiere a las campañas de odio y desinformación que culminaron en un genocidio en Myanmar que supuso la muerte de una cifra todavía indeterminada, pero de entre 23.000 y 45.000 personas. Más de 1 millón de desplazados que tuvieron que huir a países de todo el mundo, sobre todo a Bangladesh, y 3 millones de desplazados internos en su propio país. Todo esto denunciado por Amnistía Internacional y por la ONU, no por mi primo Paco, el comunista. Las consecuencias de la campaña de desinformación y odio en Myanmar, que Facebook fue incapaz de gestionar, culminaron con asesinatos, violencia sexual y personas desplazadas que han perdido literalmente la vida por millares. Es que son cosas que de verdad parecen muy locas, pero es que pasaron, ¿sabes? Fueron esos discursos de odio muy reales y preocupantes los que prendieron la mecha de la necesidad de una verificación de datos y la mejora de la moderación del contenido en redes sociales. Estos son esos motivos políticos a los que se refiere Zuckerberg. Son bastante comprensibles. Tiene huevos, porque tú prendes la llama en la casa de al lado y luego te quejas del vecino y le pides los papeles cuando viene a tu casa a refugiarse del fuego que tú mismo has provocado. Pero ahora Zuckerberg dice también en este mismo vídeo que tenemos que dejar de moderar tanto el contenido contra la inmigración y a favor de la diversidad. Lo hablamos ahora, espera un rato. Y es que sí,
Zuck, metisteis fact-checkers por motivos políticos, pero porque la liasteis parda, cari. Lamentablemente también hay que asumir que es que los fact-checkers no han sido ángeles divinos que han hecho su trabajo impecablemente, mis cojones. Desde su introducción han flagueado como falsas teorías, noticias y opiniones que luego se han demostrado ciertas o plausibles. Y al contrario, han mostrado como ciertas teorías y noticias absolutamente falsas. Max llegó con la COVID, con el caso del ordenador de Hunter Biden o la supuesta coalición de Trump y el gobierno ruso para ganar las elecciones de 2016. La más que razonable teoría de la fuga del virus de un laboratorio de Wuhan fue censurada sistemáticamente por Facebook y Twitter bajo presiones gubernamentales y de los verificadores de datos, a pesar de que luego se ha demostrado bastante plausible. Y la idea de que era peor tener a los niños encerrados durante el confinamiento que dejarles salir a la calle también se censuró, aunque se ha demostrado que era cierto. El escándalo de los mails del ordenador de Hunter Biden fue silenciado por redes sociales y hasta por 51 agentes del gobierno norteamericano. Y ningún fact-checker se molestó en ver de primera mano si era cierto o no. Se dedicaron a confirmar las verificaciones de otras agencias de verificación. Tócate los cojones, Manolo, también te digo. Por último, mucha gente sigue creyendo que Trump o el equipo de Trump se reunió con el equipo de Putin para crear una campaña de desinformación que hiciera a este ganar las elecciones en 2016. Bueno, pues no hay pruebas de eso. Es cierto que hubo una acción rusa de desinformación y de intentar interferir en las elecciones norteamericanas para que gane Trump, pero de momento no se ha demostrado que ninguno de los dos equipos se reuniese para llevarla a cabo. Y entonces es cuando Zuck dice que las recientes elecciones son el síntoma de un cambio cultural que va a devolver a América la libertad de expresión que ha perdido durante los últimos 4 años, que quiere simplificar las políticas de verificación de Facebook y devolver la libertad de expresión a las plataformas. Alude que muchas iniciativas de inclusión y de diversidad han provocado el efecto contrario, generando más fricción y silenciando voces que lo único que hacían era expresar sus opiniones. Y es aquí donde anuncia que se va a deshacer de los fact-checkers e introducir las community notes similares a las de X. Las community notes, o notas de la comunidad, de X, son una iniciativa propuesta por Elon Musk desde el momento en el que entró en la compañía. Y es una manera de combatir la desinformación utilizando a la propia comunidad y no a agentes verificadores externos. Y aportan contexto verificable a publicaciones controvertidas. Cualquier usuario puede sugerir una nota para contextualizar o corregir una publicación que pueda ser engañosa o sospechosa de serlo. Y una vez que lo hace, el resto de usuarios puede valorar esa nota para ver si a ellos también les parece que sí o que no. Pero es que además X tiene un modelo en el que analiza la diversidad de opiniones de cada uno de los usuarios para que ningún grupo pueda sesgar en favor de un lado o de otro. Eso teóricamente, ¿vale? Porque todo suena muy bonito cuando lo pones sobre papel, luego la realidad es lo que hay. Pero en X, el algoritmo de las Community Notes prioriza la diversidad de opiniones, o eso es lo que pretende, y lo que en principio podría replicar Zuckerberg en Meta. El cambio fundamental, y que, ojo, yo considero positivo aquí, es que las notas aprobadas no eliminan el contenido. Lo que hacen es añadir contexto y distintos puntos de vista para que sea el propio usuario el que se construya su propia opinión respecto a algo que alguien ha decidido compartir, sin que venga un tercero, que además hemos visto que tiene los mismos sesgos y muchas veces conflictos de intereses que cualquier otro ser humano, a decir esto no se puede ver y punto. Es dejar de tratar a los usuarios como a niños, tratarles como adultos, proporcionando datos adicionales y fuentes verificables con enlaces relevantes que él mismo puede ir y buscar y analizar. O sea que para calmar a los más alarmistas, que esto no va de que se acabó la moderación de contenido. Lo que sucede es que se aplica una moderación de contenido que es más similar a la democracia directa, que es, por otro lado, la que están prometiendo e incluso aplicando en algunos gobiernos ciertos movimientos populistas, tanto de izquierda como de derecha, que no quieren representación, sino democracia directa, que sean las personas las que puedan decidir sobre la propia plataforma. Y de esta manera lo que te dice la compañía es que si te gusta, fenomenal, te quedas, y si no, te piras, que hay muchas plataformas en las que habrá otros modelos. Aquí es donde dice también que Meta dará más libertad para las opiniones sobre inmigración u orientación sexual y orientación o identidad sexual de las personas. Por lo que Wired dice lo que dice, y lo que puede provocar que la plataforma se twitterice un poco. Pero es algo que la compañía se ve obligada a hacer
desde lo ocurrido en 2018 y 2020, cuando el Partido Republicano entró en las oficinas a acusar a Facebook, y parece que con razón, de haber estado sesgada hacia la izquierda por mucho tiempo, reduciendo la propagación de contenido conservador y favoreciendo el contenido woke liberal. Y es que cuando Silicon Valley todavía era woke, los republicanos entraron para ver y se dieron cuenta de que esto era así, a pesar de que hay algunos estudios que confirman lo contrario, que los contenidos conservadores son los que más difusión tienen en la red. ¿Quién dice la verdad? Pues ahora no te lo dirá un verificador de datos. Tendrás que discutirlo tú con el resto de la comunidad. También podría ser la manera que tiene Zuckerberg de pedir perdón por la cagada de Hunter Biden. Porque en su día Facebook se dejó someter a la presión del FBI y del gobierno norteamericano, que le pidieron explícitamente que redujera la propagación de las noticias del laptop, aludiendo que era una campaña de desinformación rusa, que, como digo, 51 agentes de la CIA o del FBI habían dicho que era así. Cuando resultó ser una noticia absolutamente veraz, que le costó a Hunter Biden una condena y que, en uno de los casos más escandalosos de la democracia moderna, el presidente que está ahora a punto de dejar el cargo le ha concedido el perdón a su hijo. Fíjate tú, qué casualidad, alucinante. A pesar de que este utilizó su posición de poder y su relación con su padre para sacar contratos en Ucrania y China. Desde ahora, el grupo que tiene los pies en la mesa del café de la Casa Blanca le han echado en cara a Mark ser un esbirro de los demócratas. A este le toca empezar a poner las cosas en su sitio para que no le hagan la que le pueden hacer por otro lado a empresas como OpenAI y a Sam Altman, que ya veremos qué pasa con ellos. Pero ahora que Zuck ha echado a los fact-checkers, Trump está contento y le ha dado una palmadita en la espalda en una última declaración que ha hecho a los medios. En cuanto a los filtros automáticos, esas inteligencias artificiales que tiene Facebook para bloquear el contenido directamente ilegal, es decir, violencia, abuso infantil o no pornografía, se van a ablandar. Y Zuckerberg ha dicho que nos preparemos porque sí, se van a colar más cosas malas, pero que lo hace en favor de reducir la censura por error, que incluso si esta se produce en un 1%, afecta a millones de personas que se ven silenciadas sin motivo alguno. Y yo creo que todos conocemos o somos esa persona que alguna vez fue silenciada en Instagram y dijo, ¿pero qué ha pasado si no he hecho nada malo? Pero puede que la noticia más importante de todo este vídeo es esa en la que Zuckerberg dice que el contenido político vuelve a la plataforma. Pocos meses antes de las elecciones norteamericanas, Facebook anunció que iba a dejar de difundir cualquier tipo de contenido político. Esto tuvo reacciones muy contrarias tanto desde la izquierda como desde la derecha, porque de pronto cualquier contenido sobre feminismo o sobre inmigración o sobre política económica, de pronto podía ser censurado o por lo menos frenado por la nueva política de Facebook. Bueno, pues ahora que Trump entra al poder, la política vuelve a casa por Navidad. Y la pregunta es, ¿por qué ahora? Vamos a analizar cuál fue el post que se publicó un día antes del anuncio de Mark Zuckerberg en otra cuenta, la de un hombre al que admiro mucho, aunque seguramente discutiríamos en una cena de Navidad, Dana White. Dana White es el CEO de la UFC, uno de los deportes con más crecimiento en el mundo y puede que de las formas de entretenimiento más lucrativas y populares que está viendo ahora mismo. Dana White anunció un día antes del anuncio de Zuckerberg que iba a entrar en la junta de accionistas de Meta. Esto pone a Dana White en una posición en la que junto con el resto de accionistas serían las únicas personas que podrían votar expulsar a Zuckerberg como CEO de Facebook. Y es el propio Zuckerberg el que le pone ahí. Zuckerberg, no lo olvidemos, es un amante de la UFC, practica MMA y lleva acercándose a Dana desde hace mucho tiempo. Pero ¿quién es realmente Dana White, además de esto? Dana es el tipo que le puso la banderilla final a la campaña de Trump. Fue el que consiguió que Trump fuera al podcast de los Nelk Boys, uno de los más populares entre los jóvenes, sobre todo chicos norteamericanos. Diría yo que fue el que le llevó al podcast de Andrew Schulz, otro de los cómicos emergentes que más está creciendo en popularidad. Y por último, lo más importante de todo, siendo el mejor amigo de Joe Rogan y mejor amigo de Donald Trump, fue el que consiguió que, aunque Joe Rogan se había resistido durante años a hacer una entrevista a Trump, los dos coincidieran y una semana antes de las elecciones Trump apareciera en el podcast más visto de la historia del mundo y, en mi opinión, gracias a eso, ganara definitivamente las elecciones cuando Joe Rogan dice que le apoyaría en su próxima candidatura. Yo creo que Dana White es honestamente un amigo de Trump que le admira y que le quiere, pero es que además ahora está recogiendo los frutos de esa relación. Está en la junta de accionistas de Meta.
Eso para Donald Trump es consolidar un nuevo reino. Es como casar a tu hijo con la hija del reino de al lado. Y ahora, así es como se queda el panorama. Trump tiene a Elon Musk en Twitter, a Mark Zuckerberg en Meta, a Dana White en la UFC. Y súmale a Peter Thiel, la primera persona del sector tecnológico que le apoyó jamás, primer inversor de SpaceX, LinkedIn, Facebook, Tesla, Mark Andreessen, de Andreessen Horowitz, inversores de Coinbase, Meta y Twitter. De hecho, de las personas que apoyaron a Elon Musk para comprar Twitter metiendo toda esa pasta que no saben si recuperarán jamás. ¿Por qué te juntas con Trump? Porque ahora es el momento de poder recuperarlo. Y junta a eso a los líderes culturales como Joe Rogan y Tucker Carlson. Trump está cerrando el cerco, está uniendo a la tecnología y a la cultura para construir una nueva narrativa de la nación que quiere ir con todo. Te explico cómo. En un momento en el que TikTok está a punto de ser prohibido en Estados Unidos, parece que el nuevo gobierno quiere hacer todo lo contrario a lo que hizo el anterior y apoyarse en sus grandes tecnológicas, compañías poderosas e influyentes que le ayudan a propagar su discurso. Y es que esto es lo que yo recojo del vídeo de Zuckerberg. Esto no es una decisión aleatoria de una compañía que de la noche a la mañana decide darle un giro de 180 grados a su política de verificación. Es una estrategia coordinada de una coalición norteamericana entre compañías tecnológicas a las que hasta entonces habían estado haciendo la vida imposible mediante presiones gubernamentales, presiones fiscales y ataques sin descanso desde los medios de comunicación desde el segundo mandato de Obama, para darle un giro de 180 grados al país. En 2025 el gobierno norteamericano va a dejar de ponerle cercos a la tecnología, como hizo en los últimos años, presionándoles con subidas de impuestos y regulaciones estrictas. Ahora va a desarrollar un modelo de cooperación similar al de su mayor adversario para intentar competir contra él: China. Es el modelo chino, pero desde el capitalismo libertario. Me explico. China inventó un modelo único. Cualquiera podía construir y hacer crecer empresas tecnológicas y enriquecerse. Pero solo había una condición, y era importante: si te desviabas de la corriente narrativa del gobierno, eras inmediatamente expulsado. Miremos lo que pasó con Jack Ma en Alibaba. A punto de convertirse en el hombre más rico del mundo, dijo algo sobre el gobierno y tuvo que desaparecer durante un tiempo. China tiene un modelo proteccionista que no deja entrar a empresas extranjeras para que no compitan con las suyas propias, a no ser que tengan algo que aprender de ellas, como hizo con Microsoft, de los cuales aprendió para poder desplegar su modelo tecnológico, y que en mi opinión está haciendo con Tesla, a quien está intentando robar en la medida de lo posible todo el conocimiento para poder competir con los coches eléctricos. Y ya el año pasado empezó a ponerle las cosas difíciles a Tesla. Para ellos, su economía y sobre todo su tecnología son un asunto de seguridad nacional y se lo toman muy en serio. Así que sí, máxima libertad a las empresas hasta que van en contra de los intereses nacionales. Estados Unidos va a ir contra China haciendo exactamente lo mismo. Va a apostar por las tecnológicas para conseguirlo, dándoles toda la libertad regulatoria y bajándoles la presión fiscal, pero siempre y cuando se unan al gobierno a construir esta nueva narrativa para devolver a América al liderazgo mundial. Trump está imponiendo y va a imponer aranceles. De hecho, es su palabra favorita, no para de amenazar con ellos, para primar a sus empresas por encima de las otras. Va a quitar regulación, va a quitarles impuestos y va a llevar un modelo nacionalista, pero apoyado en empresas privadas. Este es un ejemplo que creo que no hemos visto nunca. Capitalismo libertario orquestado desde el mismísimo gobierno. Mientras las tecnológicas y los líderes culturales sigan la corriente de Trump, habrá libertad para todos y crecimiento económico. Empresas privadas con las manos en el gobierno, juntas de accionistas en la mesa de Mar a Lago. Pero para eso necesita también cultura. Mientras que el Partido Demócrata confió en las celebrities de un Hollywood que está de capa caída y en el que ya nadie confía, y de hecho en el peor momento posible, ¿qué hace Beyoncé apoyando a Biden cuando todo el mundo está huyendo del Instagram de Beyoncé por su relación con P. Diddy? Es que es ridículo, no se enteran de nada. Trump, en cambio, confía en las celebrities y las plataformas de la era de Internet, las redes sociales y los creadores de contenido, en los deportes que están en auge, la UFC, y en empresarios que no tienen ningún tipo de restricciones a la hora de hablar con total libertad y dando opiniones que están casi en los extremos, como Dana White o Joe Rogan. Preparémonos para shows de comedia con el presidente sentado en la mesa y podcast desde el campo de golf del Presi. Asientos en primera fila para ver la UFC como dos personas se parten la cara. Esta es la nueva América. Y va con todo. Y para que veas que no exagero, mírate el vídeo de Zuckerberg. El tío se atreve a acusar a Europa, y cito textualmente, de institucionalizar la censura.
y acusar a los gobiernos latinoamericanos de utilizar a sus cortes para silenciar a redes sociales. Esto lo hace sin miedo alguno porque sabe que detrás tiene a su gobierno para protegerle. Con lo cual, cuando Europa quiera ahora ir contra Facebook, como ya lo ha hecho antes, o contra Google o cualquier compañía norteamericana, no va a ir contra ellos, va a ir contra un aliado geopolítico crucial, que es el Estado norteamericano. Lo gracioso es que Zuckerberg tiene el coraje de decir, fíjate en China que hasta censuran redes sociales cuando a Norteamérica está a punto de censurar TikTok. Pero repito, esto no es una cuestión de hechos, es una cuestión de creencias y de narrativas, lideradas por un gobierno que acaba de coger y hacer que toda la tecnología y toda la cultura gravite a su alrededor y empezar a construir un nuevo orden, una nueva manera de comunicarse. Esto, al fin y al cabo, es lo que estaba intentando Europa, pero mientras que Europa lo ha intentado a través de la burocracia, creando impuestos solidarios o creando marcos regulatorios que lo que intentan es humanizar la tecnología, pero casi siempre, repito, desde la burocracia y la regulación, Norteamérica, como ha hecho siempre, lo está haciendo desde la cultura, la narrativa y la comunicación, y aprovechando toda esa infraestructura tecnológica para propagarla y amplificarla. Sigo. El gobierno no solo apunta fuera, apunta dentro. Zuckerberg ha anunciado que trasladará el grupo de verificación de California a Texas. California, estado históricamente liberal, se ha convertido en un estado fallido y Joe Rogan, Lex Fridman y muchos de los líderes tecnológicos se están mudando a Texas, donde hay más libertad fiscal y libertad regulatoria. Fueron los primeros que se cargaron las mascarillas durante la pandemia. Esto es otro mensaje. Prácticamente Musk y Trump están diciendo, ¿sabéis qué? Dadnos Groenlandia, dadnos Canadá, dadnos el Golfo de México, os regalamos California. Así que te quede claro, este no es otro vídeo de una compañía anunciando su política de verificación de datos. Esto es una de las advertencias de Norteamérica que está diciendo que no va a dejar de ser un líder mundial y que va a utilizar todas sus herramientas estatales y privadas para conseguirlo. Pero me muero de ganas de saber tú qué piensas. Y recuerda, hoy especialmente, si te has comido esta turra hasta el final, parecemos pocos, pero somos fucking legión. Un abrazo y hasta pronto. ¡Boom!